Ok, pues buenos días. Este es nuestro proyecto. Mi grupo está conformado por Miguel Ángel Alzaplata, por Johan Camilo Sandoval, Daniela Santos y Felipe Amaya Murillo, y por mí, Omar Andrés Meneses Velandia. Nosotros primeramente vamos a partir de una pregunta, que es la pregunta en general, lo que queremos abarcar, la cual es: ¿cómo puede ser manipulada la sociedad a través del fútbol? Para esto tenemos cuatro objetivos. El objetivo general, que es el que va a orientar esta investigación, el cual se trata de identificar el pensamiento filosófico y con diversos conocimientos como el fútbol ha manipulado a generaciones, trabajando ejemplos documentados al pasar del tiempo. Esto quiere decir que vamos a tratar de llegar a cierto punto o a analizar y a solucionar o a tratar de entender cómo el fútbol ha manipulado a la sociedad al pasar de los años. Esto, ya que pues lo vemos que nos ha hablado mucho de esto, ya que vamos a hablar del deporte rey, como es conocido el fútbol. Ya pasaríamos a los objetivos específicos, que son, el primero es determinar cómo el fútbol funciona como método de manipulación en nuestra sociedad. Esto, como ya lo sabemos, ya lo dije en el objetivo general, que es lo mismo, ¿no? De alguna manera, como el fútbol ha servido de cortina de humo. El segundo y último es evidenciar cómo a través del tiempo la sociedad ha convertido el fútbol en algo más allá que un simple deporte, teniendo en cuenta el pensamiento ético, filosófico y moral y gubernamental. En este segundo objetivo específico ya queremos profundizarnos más en lo que en la sociedad, en el ser, y como tratar de comprender cómo las personas han cambiado de que sea un simple juego o un simple deporte a que sea a que sea el deporte más amado, ya que es como dije anteriormente, es el deporte rey. Eh, ya aquí pasa a hablar mi compañero Alza. Ya. Bueno, siguiendo con el marco teórico, tenemos como tema cómo el fútbol puede ser un medio de manipulación hacia la sociedad. Como objetivo, identificar el pensamiento filosófico y ético de la antigua Grecia con base al fútbol, teniendo en cuenta la vida misma. Como base tenemos el tema distractor y manipulador con fines de lucro monetario y popular. Y por último, en construcción, llevar el fútbol a extremos como lo son una ideología, una excusa para la agresión o una necesidad. Hipótesis. El deporte ha manipulado nuestra sociedad en el ámbito de que dedicamos mucho tiempo consumiendo este. A lo largo de los años, las personas han vuelto del fútbol una ideología más que un entretenimiento, al punto de haber diferencias violentas entre dichas y equipos. Como sociedad hemos dejado que un deporte tenga más poder del que debería. Seguimos con el planteamiento del problema. Y para ello, ¿por qué es importante pensar en la manipulación? Es lo que nos quiere decir el planteamiento del problema. Y es importante ya que en las últimas décadas se ha utilizado como cortina de humo para ocultar problemáticas sociales que ya vamos a ver evidenciadas con ejemplos reales que ha pasado en nuestro país, Colombia. Un claro ejemplo es que lo han utilizado como distractor para el pueblo, mientras las élites lo usan para beneficiarse económicamente. Sigue mi compañera Daniela Santos. La sociedad determina al ser humano, pues está comprobado que el ser humano cambia su forma de ser y de actuar de acuerdo a con quién está o con quién se rodea. Cabe aclarar que la sociedad tiene una gran influencia en las personas desde nuestro crecimiento, pero nuestras capacidades tenemos el pensamiento propio y consciente, por lo tanto podemos tomar nuestras propias decisiones gracias a nosotros mismos. Se puede decir que aunque la sociedad influya en el humano, no lo determina. Ok, prosiguiendo con lo que venimos hablando sobre la manipulación en el fútbol y más allá, porque sabemos que si hay manipulación, claramente se tiene que ver la política. Para esto nos hemos formulado unas preguntas, un tipo de preguntas para ayudarnos a buscar
la meta a la que queremos llegar. Un ejemplo claro es el fútbol influye en la política, el fútbol aparta al humano de la realidad, cómo se expresa el amor del aficionado al fútbol y por qué se le da más importancia a acontecimientos que pasan en el fútbol, a acontecimientos que pasan socialmente. Ok, pues resumiendo la primera pregunta, ¿el fútbol influye en la política? Sabemos que el fútbol, al- a, a la medida que pasa el tiempo, digamos que ha crecido más, ¿no? Y pues obviamente esto viene abarcando más y más y más terreno políticamente hablando. Un ejemplo claro puede ser en Colombia, ya que muchos clubes se beneficiaban de los mismos, de mismos políticos que eran aficionados, ya que esto se volvió más una pasión y esto venía dentro del ser, ¿sí? O sea, queremos dar a entender que esa pasión que sale del humano hacia el fútbol viene desde adentro, ya que se representa más sentimentalmente, como cuando un equipo pierde o es eliminado, hay muchos aficionados que lloran porque en verdad lo sienten. Y podemos decir que el humano, más allá de ver esto como un simple deporte, que 11 jugadores están pateando el balón, pueden verlo como un estilo de vida o algo más hacia allá. Segunda, el fútbol aporta al humano en la realidad, lastimosamente sí, ya que podemos ver varios ejemplos de manipulación, ya que en muchas ocasiones creo yo que han tratado de opacar o servir como cortina de humo a problemas sociales que realmente importan más que un partido, ¿sí? Pueden ser, un ejemplo claro puede ser la violencia en Colombia, que en los anteriores años se venía opacando con los partidos de fútbol de Colombia. ¿Cómo se expresa el amor del aficionado hacia el fútbol? Creo que ya la respondí. Creo que es desde el ser como es la persona, desde cómo lo ve y ya que lo ve como un estilo de vida. ¿Por qué se le da más importancia a los acontecimientos que pasan en el fútbol, a los acontecimientos que pasan socialmente? Creo que esto desde pequeño no lo han inculcado, ya que digamos que hay mucha gente y que yo conozco que se pueden, no sé, no pueden ir al trabajo o a su actividad laboral por ver un partido de fútbol. Entonces creo que gracias a esto, se ha inculcado como ese pensamiento del ser y ya esto se vuelve un extremo, ¿sí? Si me hago entender y ya. Eh, para, mm, para entender mejor sobre lo de este tema, he propuesto pues hacerle una entrevista a un familiar mío que ya lleva pues viviendo varios tiempo y sabe más de manipulación de los medios y él ha sido consciente y ha sido víctima claramente. En esta pequeña entrevista podemos ver varios aspectos diferentes en lo que ha sido la política, la manipulación. Podemos ver en un ejemplo de política el asesinato de Andrés Escobar, ya que él era un futbolista que obviamente era de la selección, pero como ya sabemos, fue asesinado. Esto fue simplemente por perder un partido, por hacerse un gol en propia puerta, ya que muchos carteles, como el de Cali, están haciendo apuestas ilegales. Entonces, al ver que la selección Colombia quedó eliminada gracias a este partido, digamos que nació un rencor de las mafias hacia este futbolista. Y así es como podemos determinar cómo en Colombia la imagen del fútbol ha sido manchada. Muchas gracias. Proseguimos. Listo. No todo en el fútbol es malo, ya que pues todos sabemos que el fútbol existe desde hace mucho tiempo, ya que desde la antigua Grecia, en esta época, el pensamiento filosófico encaminaba a explicar lo bueno y lo malo
con el simple objetivo de buscar la felicidad. Este pensamiento de esta época lo estudia y lo denomina Sócrates como la ética, y este pensamiento también lo constituye con sus teorías Platón y Aristóteles. Aplicando ese pensamiento de esta ética, podemos deducir que las personas y los jugadores que hacen parte del fútbol siempre buscan la felicidad a través del entretenimiento que nos da el fútbol, o de la pasión y la euforia que nos da al momento de hacer y jugar el fútbol. El fútbol en un comienzo fue creado como forma de entretenimiento, aunque actualmente también es una forma de demostrar fraternidad o compañerismo con el otro. No solamente se puede ver que se practica la filantropía en el deporte al conseguir motivación gracias a este mismo, ya que el fútbol se convierte no solamente en un talento o una pasión solamente para los jugadores, sino también para el público, la hinchada, la persona que observa. Vemos siempre muchos niños, muchos jóvenes apasionados por el fútbol desde muy pequeño, y esto es lo que se logra. El amor por ayudar al otro es una parte esencial de relacionarse con otras personas, aunque en la actualidad esto tiene menos importancia para ciertas personas, como por ejemplo algunos hinchas que tienen conflictos gracias a equipos o gracias a barras. Podríamos deducir que la manipulación en el fútbol no es únicamente negativa, sino también manipularía o influiría a sus espectadores a ser fraternos con el otro y poner en práctica la filantropía. En la imagen se puede ver un partido, un campeonato femenino en el occidente, donde a una musulmana se le cae su hijab, que es lo que usa en la cabeza, y el Islam no le permite descubrirse ante los demás. El resto de jugadoras la cubren para que ella se tape, y se puede ver la fraternidad o el amor por ayudarla en esta acción. Bueno, la popularidad en el fútbol. Tenemos aquí varios derivados como lo son el ejemplo político y los medios de comunicación. El ejemplo político son que teníamos, por ejemplo, en noviembre de 1985, que todo el mundo sabe que es la toma del Palacio de Justicia. Este día se dio por entretenimiento, o sea, para poder distraer al público de todo lo que estaba pasando, a todas las personas, el partido de Millonarios versus Unión Magdalena, el cual quedó 2-0, pero se dio en este día, el cual dejó 11 soldados muertos, 43 civiles muertos, 11 civiles desaparecidos y 33 guerrilleros muertos. Los medios comunicados implicados en el fútbol son la televisión, las redes sociales y la radio. En estas implican el fútbol, ya que es muy popular encontrar. Las grandes marcas también lo popularizan, haciéndolo como Nike, Puma, Fila, Adidas, entre otros, generando una ganancia grande a partir de un producto creado en diferentes clubes o marca por el patrocinio de esta. Y el ejemplo más actual del patrocinio en políticos a los grandes clubes son los jeques árabes, los cuales son dueños o grandes patrocinadores de clubes muy grandes de fútbol. Por último, tenemos las clases sociales. Las clases sociales interesadas por el fútbol son la clase alta y media, que es el profesional, la cual está por debajo del 50%, la nueva clase media, que es el asalariado no manual, que también está por debajo del 50%, y la vieja clase, o sea, el empresario, el autónomo, el agricultor, el cual está sobre el 50%. Obreros cualificados, el que es capataz, artesano, que está llegando a un 60%, y el obrero no cualificado, el cual se encuentra en un 50% de público, el cual se interesa por el fútbol. Tenemos un gran público, por lo que esto convierte al fútbol uno de los deportes más
vistos del mundo. Podemos analizar según esta tabla que puso Johan. Podemos analizar sobre cómo está haciendo la política para manipularnos, ya que como vemos a la clase baja es como a la que le ponen a dar más fútbol, ¿no? Y eso es como un entretenimiento, ya que las élites, como dijo mi compañero Alza, son las que se lucran y logran sacar dinero por estos partidos. Gracias que ellos son los que patrocinan. Y así es como, digamos, como que se va inflando las personas con altos recursos mediante un deporte que lo consumen las clases bajas. Y Bueno, seguimos con la conclusión. siguiendo yo, nos vienen muchas preguntas a la cabeza, como ¿quién está interesado en esta manipulación del fútbol central en el populismo? ¿Qué beneficios obtienen? ¿Quién quiere que seamos sus borregos? Son cuestiones difíciles de responder realmente. Y este análisis nos ha llevado a diferentes zonas del tiempo, nos ha demostrado las distintas caras del fútbol. El deporte es un fenómeno de masas y en el que intervienen numerosos actores. Es utilizado por empresarios, políticos y medios de comunicación para alcanzar distintos fines. Este trabajo ha pretendido ser un breve análisis desde la sociología, la política, la economía y los medios. Sin nada más que decir, podemos darle fin a esta presentación de nuestro proyecto.